Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairetz, y ahora tengo aquí a la sombra felina nocturna descansando, viéndome, está en un estado meditativo y contemplativo y no la puedo sacar de ahí. Vamos a continuar con la serie de lo inexplicable, y he de decir que un amigo me pidió, un suscriptor, que hablara sobre cosas, sobre lo que es la Edad Oscura, más sobre brujería y en especial sobre el Maleus Maleficorum o Maleficarum como le llaman, aquel libro maldito. Se va a hablar de eso en su respectivo momento, pero ahorita vamos a hablar sobre las manifestaciones del mal, y el primer tema con el que vamos a comenzar es con las bellas amigas del demonio, precisamente con la brujería, que está muy de acuerdo con lo que este amigo me pidió, y pues vamos a seguir adelante con esto. Bueno, aquí tenemos las manifestaciones del mal. Vemos al lobo aullándole a la luna. Y estas son estas manifestaciones de las que vamos a hablar. Y el tema con el que vamos a comenzar es precisamente con el de las bellas amigas del demonio, que en otros lados les llaman sus consortes o sus amantes. Ustedes lo sabrán, ténganlo como quieran. ¿Y de qué hablamos? Que aproximadamente 85% de los acusados de brujería fueron mujeres, y la actividad sexual ocupaba un lugar privilegiado en los delitos que se les imputaban. Según los inquisidores, el método del diablo para reclutar adeptos era la seducción, y las orgías y los aquelarres periódicos eran la recompensa para sus fieles seguidores. Los jueces, escribía el historiador Henry C. Lea, sentían una curiosidad insaciable por los detalles de esas relaciones sexuales, y su diligencia en forzar los interrogatorios se veía recompensada con todo tipo de sucias fantasías, lo que demuestra que el celo puesto en perseguir a las brujas tenía motivos, la verdad, bastante carnales. Eso sí, ¿ustedes qué creen, mis felinos? Podemos ver uno de los métodos de tortura ocupados para las brujas, y aquí está atada de pies y manos, y la mujer acusada de brujería era echada al agua. Si flotaba era signo inequívoco de un pacto con Satán. Si se hundía, mala suerte para ella, pero era inocente. Y veíamos que en tiempos pasados las mujeres que fueron acusadas de practicar la brujería eran por lo general muy atractivas, bastante atractivas. Todo lo contrario a la imagen estereotipada de una bruja, concebida como una anciana cuyo mentón y rodillas se tocan al caminar, de miembros temblorosos y deformados por la artritis, apoyada en un bastón, de pequeños ojos hundidos, sin dientes, el cabello grisáceo o blanco, el rostro salpicado de arrugas y verrugas, la actitud rencorosa y maldiciente, y hablando purititas incoherencias. La belleza ya se fue, mis amados, ¿dónde están? Bla, 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 bla. En fin, por ejemplo, Ana de Chaintrain fue acusada de brujería a los 17 años en su pueblo natal de Guaret-la-Chus, Bélgica. Según las crónicas de ese mes de marzo del año 1620, Ana o Ain era una mujer lozana, vivaz, inteligente, dueña de una belleza singular. La joven admitió como cierto todo de lo que se le acusaba, y dijo que no solo había conseguido volar por los aires, sino que también compartía su intimidad con el diablo, hechos que la condujeron a la hoguera el 18 de octubre de 1622. 3 siglos antes, en 1324, Lady Alicia Kitteler se convirtió en la primera bruja importante de Irlanda. Sus faltas consistían en rebelarse a los mandatos de la Santa Madre Iglesia, sacrificar animales, parodiar las ceremonias religiosas mediante las palabras fi, 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 amén. Bueno, aquí se dice de otro modo, ¿verdad?
elaborar polvos y ungüentos que contenían horribles gusanos, hierbas, vísceras de muertos y niños no natos, y sostener relaciones íntimas o carnales con un individuo que se le presentaba con la apariencia de un gato o de un perro negro y peludo. Lo peludo era otra cosa. Se dijo entonces que Lady Alice practicaba algún tipo de magia ritual, por lo que se vio obligada a enfrentar las constantes acusaciones del obispo Ricardo Ledrede, franciscano educado en Francia, hasta que ya no pudo resistir más y buscó refugio en Inglaterra. Ahora bien, las prácticas mágicas han sido una constante en todas las culturas del mundo. Sin embargo, según la concepción antigua, la brujería entraña una maldad ilimitada, pues surge de un pacto con el diablo. Estas nociones eran aún vagas en el año 906, cuando fue publicado el Canon Episcopi. Ya en este texto se consideraban muchos de los atributos de las brujas, como la seducción de seres infernales y el vuelo nocturno. Y hay que tomar atención a esto porque hay que recordar que la Iglesia, hasta ese año, ese siglo, el 10, no hacía mucho caso de lo que eran los relatos de brujas sobre aquelarres y todo. De hecho, esto ya se tiene más elaborado después del siglo X. Bueno, en realidad el canon insta a los sacerdotes a que prediquen con vehemencia que estas historias son falsas y en ningún momento hace mención a que deba emprenderse persecución contra las mujeres licenciosas que abjuraban de Dios, una palabra, que hicieran lo que se les daba su regalada y recochina gana. Pero cuando la cacería comenzó 2 siglos más tarde, atención, y ya se los había dicho, el proceso contra las brujas ya era un callejón sin salida. La prueba del agua, del que ya les hablé hace ratito, por mencionar un procedimiento, consistía en atar de manos y pies a la supuesta bruja y arrojarla a un río. Si ésta flotaba, significaba que la mujer gozaba de la protección del Señor de las Tinieblas y era quemada. Si se hundía, era puesta en libertad. Claro, en el hipotético caso de que no se hubiera ahogado la pobre. Las autoridades implicadas en el caso de Ana de Chantrain estaban menos preocupadas por la veracidad de sus palabras que por la cantidad de información que pudiesen extraer de ella. Una vez detenida y después de haber confesado sus impiedades, se ordenó que se le aplicase el tormento. En 3 ocasiones la muchacha fue sometida a los interrogatorios más brutales y crueles antes de que el tribunal, satisfecho al fin, la condenase a muerte por sus supuestas maldades. Sin embargo, la sentencia no fue ejecutada de inmediato, razón por la cual Ana languideció en prisión más de 1 año. Durante ese tiempo surgieron numerosas interrogantes sobre su cordura y su carcelero atestiguó que la reclusa era tonta y no se entendía lo que decía, aunque a ratos parecía estar en su sano juicio. Bueno, eso es el carcelero, pero lo dicho, pues lo dijo y al final no llevó a nada, ¿verdad? Bueno, por otra parte, es posible que fueran decisivos los intereses terrenales y no los motivos de verdadera fe en el predicamento en el que se vio envuelta Lady Alice, pues resulta que ella era la mujer más acaudalada de Kilkenny, con mayor poder incluso que su mismo acusador, el obispo Ledrede. Quizá la historia de Lady Alicia o Lady Alice no hubiese dejado huella tan profunda en los anales si ella no hubiese cometido el lamentable error de partir a Inglaterra sin Petronila, su doncella. Ándale. Esta pobre mujer fue torturada hasta que confesó que su ama era una hechicera portentosa y que participaba en escandalosas orgías nocturnas. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Viva! Cabe mencionar que ni siquiera al obtener la confesión deseada,
El tribunal fue clemente con Petronila y la destinó a la hoguera. Sin embargo, es bien sabido que una persona sometida a tormento es capaz de afirmar cualquier disparate, incluso declararse culpable aunque sea inocente, y de implicar a su padre, a su madre, a su abuela, a su tía, incluso a su perro, a su gato y a quien sea, con el fin de declararse inocente, pero también con el fin de que la dejen de fregar, con el fin de ser liberada del dolor y la humillación que le son infligidos, claro está. Ojalá hubiera abierto la boca y hubiera dicho, el che obispo Ledrede también anda metido ahí y se anda encuerando en los aquelarres. A ver, ¿por qué no hubo una acusación así? A lo mejor sí las hubo, pero las callaban. Nunca lo podremos saber, ¿verdad? Pues con este tipo de tormentos, como suspender a una persona de los pulgares, se hizo común a los acusados decir nombres. Ahí está. ¿Qué significaba involucrar a otras personas con el fin de apaciguar a los verdugos? También hubieran dicho el nombre del verdugo, claro que hubiera sido peor, pero una vez que lo hubieran oído, a ver, verduguito, ¿qué está pasando ahí? Me hubiera gustado que eso pasara. En fin, al examinar los casos de 300 brujas, un estudio demostró que cada una había nombrado o calumniado a otras 20 personas en promedio, con lo cual se creó una lista que incluyó 6,000 víctimas en un solo tribunal local en un lapso no mayor a 7 años. Eso es lo que se dice de ahí. Pero en fin, esto solo es el comienzo de lo que fue esa era oscura, que si se fijan ya sucedió en los alrededores de los siglos XIII en adelante hasta ya entrado parte del siglo XVII, y el proceso más cercano a nosotros en cuanto al tiempo fue precisamente las brujas de Salem, de lo cual les voy a hablar en el siguiente video de esta serie de Lo Inexplicable. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, cada quien tiene sus propios, ahora sí que, argumentos a favor y en contra de todo esto. La verdad, esta época oscura, se ha dicho mucho y no todo lo que se ha dicho ha sido realmente cierto. Ahí tenemos, por ejemplo, la conquista de América. ¿Fue conquista o invasión? Bueno, algo tuvo de las dos, pero no fue, digamos, por lo menos de parte de los españoles, tan sangrienta como lo fue por parte de la corona inglesa. Que allí sí, díganme, ¿qué indígenas viven en Estados Unidos? Pues un 3% de la población si quieren, y eso sí, confinados en reservaciones. ¿Y cuántos indígenas viven en los demás países, desde México hasta Argentina en la Patagonia? Cientos. Claro está que muchos están en pobreza, si no es que la mayoría, pero pues eso también depende de otro tipo de ideologías, de lo cual no hablaremos aquí. Eso ya queda lo que sería la sociología, la misma geografía y la política, en fin, y aquí no vamos a hablar de eso. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, esto fue una parte de esa historia negra sobre la brujería, las amigas del demonio. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y pues compártanlo en todas sus redes sociales. Y yo, Eric León Gatosa Iretz, en compañía de mi querida y meditativa la sombra felina nocturna, nos despedimos el día de hoy. Hasta luego, mis felinos, que tengan buen día.